Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Aquí me veis pues en otro nuevo día, es por la noche. Este fin de semana prácticamente no he estado en casa, hemos estado fuera y hemos salido a cenar. Y cuando hemos vuelto, pues me he puesto a hacer el postre del día siguiente, una tarta Sacher. A mi marido pues le apetecía y pues se la estoy preparando. Como ayer salimos y llegué pues tarde y encima me puse a hacer la tarta Sacher, pues hoy me he permitido el lujo pues de levantarme un poquito más tarde. Pero bueno, que es tempranito igualmente. Pero no son las 5 de la mañana, son las 7. Y hace un sol increíble. Hoy va a ser un día precioso. Mientras mi familia se va despertando, yo voy a hacer mi gimnasia. O sea, también no solo priorizar lo que es tu familia, sino también el cuidado pues, de una misma para sentirte mejor. Y antes de hacer los ejercicios voy a poner a calentar la sartén en el horno. Voy a hacer Dutch Baby, es un desayuno que suelo hacer mucho en primavera porque es rápido, es fácil y a todos nos gusta. Las tareas del hogar no solo se limitan a las cosas de la casa, sino también a las personas que la habitan. Y construir buenos hábitos puede fortalecer los lazos familiares. Y para mí es muy importante, no todos los días se puede hacer, pero sí el comer juntos. Ahora mis hijos vuelven otra vez a la universidad después de los exámenes y ya no voy a comer tanto con ellos. Y pues el fin de semana o los días que sí que tengo algo de tiempo, pues prepararles algo que les guste y compartirlo con ellos. Me encanta, la verdad. Es ambiente hogareño y os puedo decir que lo que estoy preparando deja un olor, bueno, un aroma tan rico que de verdad no hay cosa más maravillosa para mí que un buen desayuno, mirar el sol como entra, el olor de la mantequilla caliente, ¡uah! La vainilla, bueno, una maravilla. Este fin de semana pues no he hecho gran cosa en mi casa, o sea que entre semana pues me tendré que poner al día, pero no me ha importado para nada porque no todos los fines de semana puedes seguir pues unas tareas rígidas, o sea, la vida es eso, va cambiando. Y este fin de semana, pues entre que han venido amigos, hemos salido a comer fuera, que si hemos ido a dar un paseo, pues no he podido hacer pues lo que suelo hacer el fin de semana. Pero es que ya pues se nota el buen tiempo y te apetece más pues salir.
Esto va a ser el postre, pero para comer vamos a hacer pollo alas con butifarras y chorizo criollo. Para el pollo preparo un mejunje, que es corteza de limón con algunas especias y aceite. Todo esto se tritura y pincelo el pollo. En algún vídeo me habéis visto prepararlo. Es una comida pues que es fácil de preparar. Lo metes en el horno y se va haciendo y puedes ir haciendo otras tareas. No es una comida muy elaborada, es súper sencilla y muy fácil de hacer. Y a veces pues no hace falta complicarse, no todos los días a una le apetece el domingo pues ponerse a hacer comidas más elaboradas, a veces cosas sencillas pues que nos gustan a todos y se trata de disfrutar pues la compañía. Y no me digáis que no es un espectáculo este desayuno, está muy rico. Y lo he tenido que sacar un pelín antes. Ahora cuando me veáis que lo saco del plato, se ve la parte de abajo que le falta un poquito. Pero uno de mis hijos tenía mucha prisa y entonces pues primero que desayunara él y luego pues he hecho otra sartén pues para el resto de la familia. Y no me digáis que tiene lo que son los postres que siempre comemos aquí, encima del mostrador, lo saco y comemos ahí, no nos sentamos ni nada, en lo que es el desayuno. Y lo disfruto muchísimo. No, ¿sabes? No tampoco tiene que ser algo súper formal y poner la mesa, sino, ¿sabes? Es como que todo fluye, más natural. Y por supuesto, pues dejarme la cocina recogida antes de ducharme. Así cuando vuelva a la cocina, pues es algo que me produce mucha paz, sobre todo visual, y me aligera la carga. Bueno, eso ya lo tengo hecho, me centro en otra cosa. Y bueno, ahora me veréis súper emocionada y súper contenta. Había encargado en la floristería unas ramas de almendro y mimosa. Y mi marido fue a buscarla y me dijo pues que había habido un error con el pedido y que no lo tenía. Y cuando bajo de duchar pues me encuentro pues que lo tengo todo ahí. Bueno, como una niña con zapatos nuevos. Y entonces, ¿qué he hecho? Pues lo he dejado todo aparcado y me he puesto a montar ramos de flores, que es algo que me apasiona. Es como la repostería. Me tiro horas. Os he recortado un montón cómo he montado los ramos, porque no os engaño si os digo que me he tirado casi 3 horas con los ramos. En Japón, cuando salen los cerezos, se llama hanamami, creo que es así, la palabra. No lo he buscado en internet, o sea, lo estoy diciendo un poquito de memoria, pero es para deleitarte pues con las flores y que te recuerden pues lo que es la vida, ¿no? La belleza que tiene y lo efímera que es. Y me gustan por eso las flores naturales, porque me hace ser muy consciente pues, de lo bonito que es todo y lo efímero que es. Lo que suelo hacer cuando monto ramos de flores,
pues primero los pongo sin agua en los jarrones y luego cuando veo cómo los quiero, pues entonces ya les voy poniendo agua. Las ramas de almendro, si las encargáis, tienen unos días en concreto en que te las sirven, no es aquello que vas y las tienes. A ver, al menos donde yo voy, tienes que encargarlas y porque son muy frágiles y entonces desde que lo cortan hasta que te lo entregan, pues que transcurra el mínimo tiempo posible, porque son muy delicadas. Y ya en el transporte, pues alguna pues se me ha caído, la verdad. Pero bueno, que no pasa nada, que siguen siendo súper bonitas. Yo había encargado, pues me parece que 5 varas. Me daba igual la medida, normalmente están entre 55 centímetros o 1 metro. Yo me daba igual, la verdad, porque luego iba cortando de la vara, iba cortando tallos y podía hacer pues jarroncitos más pequeños. Mi marido me ha traído más y entonces estoy cogiendo hasta botes de conserva, botes de ginebra que son muy bonitos y los voy a meter dentro de las vasijas para que así quede la rama pues más compacta y no se me vaya para afuera. Hoy como tengo la comida y tenemos invitados, voy a poner aquí la mimosa. No se puede poner en un sitio que le dé el sol, ni corrientes de aire. Pero bueno, para hoy la voy a dejar aquí porque ahora no está dando el sol, pero sí que luego cuando acabe la comida pues la cambiaré de sitio. Pero creo que le queda ideal, qué bonito, es que me encanta. Ahora ya voy corriendo y colocando pues los frasquitos con las flores naturales. La verdad es que me encanta. Una casa con flores naturales creo que crea un ambiente acogedor y deja una fragancia, oh, huele delicioso. Tienen las flores ese poder de transformar un espacio y darle, no sé, como frescura al ambiente. No sé, mira, lo estoy viendo mientras voy hablando y voy viendo el vídeo y cómo me gusta. Y esas mimosas que me veis en las manos las he llevado a mi habitación para ponerlas en la mesita.
Y aquí yo ya me estoy dando prisa porque me he embelesado con lo que estaba haciendo y se está acercando la hora de la comida y de que lleguen pues los invitados. O sea que aquí, rauda y veloz, pues a terminar de preparar pues la comida. Y aquí ya ultimando pues lo que va a ser el postre, que está diciendo cómeme. Me encanta cuando pongo la cobertura, el brillo que tiene. Y no la voy a adornar nada más. A veces pongo trocitos de albaricoque en la parte de arriba o pongo almendras, alguna cosita pues para adornar. Pero ya os digo que no me voy a complicar. Yo ya creo que ya por hoy he hecho mucho. Y la tarta va a estar igual de buena. Y como hay confianza con los que vienen a casa, pues así se va a quedar. Y antes de darle la vuelta al pollo, a mitad de cocción, introduzco pues lo que es la butifarra y los chorizos criollos. Así cuando finalice de hacerse el pollo, pues está pues todo hecho. Y aquí pues ya, después de haber disfrutado la comida, están con el café de la sobremesa, ya hemos recogido los platos y antes de que se acabe de enfriar voy a limpiar el horno y lo voy a limpiar a fondo porque este tipo de comida pues salpica un poquito y si lo haces en el momento pues te es mucho más fácil, me va a tomar media hora y me dejo el horno perfecto. Que mañana es el cumpleaños de una de mis hermanas y me ha pedido que le haga 2 pasteles para la fiesta que va a hacer. O sea que me lo tengo que dejar sí o sí limpio.
Y esto pues también es pues disfrutar de tu hogar y crear pues ese ambiente maravilloso pues para tu familia pues y para tus amigos, que la gente que venga a casa pues se sienta bien recibida, que estás por ello, que has cuidado pues los detalles y eso se nota muchísimo y creas un ambiente pues sano y estable, que es lo principal pues para ti y para tu familia. Y aquí pues cuidando otro detalle que es poner ambientador textil pues en los sofás, en las alfombras, porque da, no sé, cuando entras te da una sensación de frescor y de olor a limpieza. Y yo no sé si es la menopausia o qué, pero tengo el olfato que doy hasta miedo, la verdad. Y por algunos comentarios, pues sé que no soy la única, se ve que es algo normal, o sea que eso me ha dado mucha tranquilidad, el saber que este proceso pues no lo estoy pasando sola. Y ya una vez lo tengo hecho, mis hijos ya han hincado el diente en el pastel, como podéis ver, y yo voy a servir unas porciones para mí y nuestros amigos y vamos a disfrutar en el jardín pues este tiempo tan increíble que nos está dando este febrero, que después de tanta lluvia y tanto frío, la verdad es que se agradece pues que haga buen tiempo. Y el vídeo pues ya está llegando a su fin. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.